Dar gracias es un acto de humildad y que ahora se sabe beneficia la salud mental. Honra a Dios y te conecta a un nivel espiritual superior. Por fin lo vas a saber agradecido más que una fiesta del cerebro. Y quiero comenzar contando esto que la ciencia ha demostrado, que el dar gracias, decí conmigo, dar gracias, es un valor que el cerebro reconoce para beneficiar nuestra salud. Así que expresar gratitud, dicen ahora los científicos, los expertos, fortalece nuestro cuerpo y también nuestro cerebro porque reduce el cortisol, la hormona del estrés. ¿Cuántos están estresados? Vivimos en un mundo estresado. Entonces, esa hormona del estrés se reduce, según este estudio, cuando damos gracias. Así que mi primer punto es que dar gracias alegra el corazón, esto en palabras de los científicos, y fortalece el cuerpo. ¿Sí? Fíjense que la Biblia nunca nos dijo, esto salió en el 2017, un estudio de Harvard, de la Universidad de Harvard, que fue publicada por su revista, 2017, y la Biblia antes, ya si leemos en el Antiguo Testamento, sé que las mujeres de la iglesia estuvieron leyendo en mentoreo los salmos, la cantidad de veces que aparece el dar gracias. Años, miles de años antes de este estudio. Ahora los científicos dicen que dar gracias alegra al cerebro y fortalece el cuerpo. Dicen que el cerebro está de fiesta. Así que una revista de la Universidad de Oxford en el 2017 publicó que sentir gratitud y también realizar actos de bondad estimula el hipotálamo, que es la parte de nuestro cerebro que regula una serie de funciones corporales que ahora se saben, incluido el estrés, como dije recién, la llamada molécula de la felicidad que proporciona placer y relajación. Así que cuando damos gracias, el cerebro inunda nuestro cuerpo con una sustancia química llamada dopamina que produce la sensación de bienestar, de felicidad, de placer y de vitalidad. Pero además de la dopamina, dicen los científicos, 3 químicos más hacen una fiesta de felicidad en el cerebro cuando damos gracias. La endorfina, que es un analgésico. La serotonina, que eleva el ánimo, y la oxitocina, que te vuelve cariñoso. Sentís cariño por otros. ¿Viste que hay algunos que no sienten nada por otro? Bueno, eso es la falta de oxitocina. Decir que está al lado, te falta un poquito de oxitocina. Ay, que hay una necesidad de oxitocina. Bueno, la ciencia lo comprobó, quéjense con la ciencia. Pero para nosotros los creyentes, según la Biblia, dar gracias es expresar el gozo hacia Dios. Lo vuelvo a decir otra vez. Si vos entendés este punto, ya me hice el domingo. Dar gracias es expresar el gozo que vos sentís hacia Dios. No porque tenés un auto 0 kilómetros, no porque tenés una casa, porque te fue bien en los negocios, sino que es una cuestión que supera lo terrenal y que te conecta con la espiritualidad más elevada que es Dios. Entonces, dar gracias para el cristiano es expresar el gozo hacia Dios y es un fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice que el fruto del Espíritu se divide en 9 dimensiones y una es el gozo. Así que no depende de cómo te levantaste, de cómo te fue el día, cómo te miró el jefe, qué te dijo tu esposa o qué situación, problema, necesidad, enfermedad tuviste, no depende. El gozo no se toca. El gozo es algo espiritual porque es un fruto del Espíritu. Si nosotros conocemos creyentes que no tienen gozo, no es porque tienen un mal carácter, es porque no tienen fruto del Espíritu, porque viven en la carne. No hay fruto del Espíritu. El gozo es un fruto del Espíritu, dice la palabra. ¿Qué te da gozo? Escucho continuamente a cristianos, estoy hablando de creyentes, ni hablar los que no conocen a Cristo. Y dicen, no tengo nada para agradecer. No tengo nada por qué dar gracias. ¿Tenés algún motivo para agradecer? ¿Sos cristiano? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces al Espíritu de Dios? La Biblia habla del gozo de la salvación. ¿Conoces eso, creyente, autodenominado salvo? El gozo de la salvación. ¿Hay gozo en tu vida?
Ay, la razón principal de dar gracias a Dios es conocerlo, es conocer sus obras, es conocer que soy salvo, es saber que Dios obró en mí y no por algo externo, por una circunstancia material, ¿entienden? O sea, nosotros creemos que el fundamento de nuestro agradecimiento, y así lo hacemos también en las reuniones, venimos a dar gracias cuando nos va bien en algo. Pero ¿cuándo vas a decir, pastor, quiero dar un testimonio, quiero dar gracias a Dios porque Dios me salvó, porque tengo gozo de la salvación? Tenés trabajo, quizás no, te echaron ayer, quizás tenés problemas, tenés necesidades, pero tenés el gozo de la salvación. Entonces, esa es la clave. Entonces nosotros también, como el mundo, nos acostumbramos a encolumnarnos detrás del agradecimiento con una lista cuando nos van bien las cosas. Pero del gozo de la salvación ni hablamos, porque quizás ni lo tenemos, porque somos solamente creyentes de nómina, de lista. El Salmo 30:11 dice, tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Recibiste algo de parte de Dios, dice, has cambiado mi lamento en baile. Es decir, tu vida destruida, fundida, echada a perder, Dios te sacó de ahí. Así que hay mucho para agradecer. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Y dice el 30:12, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Siempre. Todo tiempo, no importa la situación externa, no importa la crisis económica, no importa ni siquiera si estás en una cárcel o si estás padeciendo una enfermedad o si fuiste azotado porque fuiste a predicar y te azotaron y te metieron en una cárcel. Por siempre te daré gracias porque cambiaste mi lamento en baile. Entonces el verdadero cristiano que conoce a Dios va a tener gozo en su vida más allá de que le vaya bien en los negocios. Que le vaya bien en los negocios, ojalá que te vaya bien en los negocios. Queremos cristianos exitosos, cristianos responsables, cristianos buenos profesionales, buenos empresarios, excelentes en lo que hagan. Y lo somos. Pero primero tenemos que aprender a dar gracias a Dios por lo que Él hizo. Y entonces el salmista sabía, dice, por siempre te daré gracias. No puedo pagar, no puedo terminar de agradecer jamás, no dejaré de dar gracias. Gracias Dios, gracias por lo que hiciste. Gracias, 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 gracias. Lo aprendí de mi papá era un agradecido a Dios por la obra de salvación. Nunca jamás escuché a un creyente como mi papá que agradecía tanto a Dios por haberlo salvado, porque verdaderamente fue salvado. Entonces cuando tenemos en nuestro corazón un gracias a Dios, es porque verdaderamente fuimos salvos. Es decir, el salmista decía, por siempre te daré gracias. Decí conmigo, por siempre te daré gracias. ¿Cuántos fueron beneficiados por Dios? Un toque, una palabra, una sanidad, un testimonio, una respuesta. Algo Dios tiene que estar haciendo en tu vida, cristiano. Algo Dios tiene que estar obrando, porque Dios obra nuestras vidas. Entonces es reconocer, y ahí es un acto de humildad, de darle gracias a Dios. ¿O será que soy tan bueno que por eso Dios me usa? ¿O será que soy tan santo que por eso Dios me usa? ¿O tengo la humildad de someterme a Dios? Y de reconocerlo, y de reconocer nuestra caída, y de reconocer nuestra derrota, y aceptarla, y decir, Señor, solo vos podés rescatarme, y por eso, porque me rescataste, por siempre te daré gracias. Y entonces ahora sabemos que cuando damos gracias, algo se activa en nuestro cerebro, que comenzamos a sentirnos bien. Y damos gracias cuando nos levantamos. Anótalo ahí por si no lo haces. Cuando abrís tus ojos, gracias Señor porque pude abrir los ojos. Cuando te levantás de la cama, gracias porque pude levantarme, porque no es por tus fuerzas, sino es por la vida que Dios te da. Si tenés trabajo, no te levantes quejando. Dale gracias a Dios por el trabajo que tenés. Y si no,
Si querés un mejor sueldo, capacitate, buscá, orá y Dios te lo va a dar. Dale gracias por tu esposa, los que somos casados, por tus hijos, los que tenemos hijos, por las cosas que nos rodean, pero primeramente por esa salvación tan grande. Entonces ya te levantás, según la ciencia, el cerebro activado con un montón de sustancias químicas que comienzan a que vos te sientas de buen ánimo, que comiences el día con buen ánimo. Por siempre te daré gracias. Y ahí viene el gozo. Y tiene que comenzar a llenar tu vida el gozo, porque tenemos que nosotros demostrar el gozo. Quisiera preguntarle a tu vecino y decirle: yo soy el pastor de fulano, ¿te gustaría ser creyente como él? ¿Y te gustaría ser gozoso como él anda? ¿Te ve gozoso? ¿Te ve? En la palabra a los creyentes se nos anima a que abundemos en agradecimiento. Colosenses 2:7, una traducción viviente, dice: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Entonces, una persona que está fortalecida en la verdad, que se fortalece con la fe en lo que se le enseñó, cuando recibe la palabra, entonces esa persona, ese cristiano, va a rebosar de gratitud. Por donde va dejando agradecimiento. Hay agradecimiento, da gracias, es un agradecido continuamente. Y su vida está llena de gozo. Y algo más, dar gracias es la voluntad de Dios. Cuando te pasa algo negativo, ya lo enseñamos, esto es un principio, los primeros segundos son lo que cuentan, lo que vos decís, lo que vos orás, lo que vos declarás en esos momentos, en esos minutos. Nosotros tuvimos esta semana, junto con la pastora, un momento donde tuvimos una mala noticia. ¿Y qué hicimos? Inmediatamente oramos, porque los primeros segundos son los que cuentan. Primera Tesalonicenses 5, 16 y 18 dice: alégrate siempre, ora continuamente, da gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios. Así que esta es la voluntad de Dios. Dar gracias en todas las circunstancias. Pastor, me pasó esto, ¿por qué será? Para que des gracias. Esa es la voluntad de Dios. Y hay algo poderoso cuando nosotros damos gracias en las circunstancias antagonistas, circunstancias que no nos gustan, circunstancias que nos lastiman, circunstancias que nos traen angustia. Pero dice que esta es la voluntad de Dios, que demos gracias, porque esa circunstancia no toca a Dios, esa circunstancia no toca lo que Dios me dio, esa enfermedad no toca el llamado de Dios, esa persecución no toca lo que Dios me ha dado, el gozo de la salvación que Dios me ha dado. La persecución no toca lo que recibí de Dios. Tengo las ventanas de Dios abiertas, y que si tengo circunstancias adversas, le sigo dando gracias, porque esa es la voluntad de Dios. Dáselo fuerte al Señor como un aplauso de agradecimiento. Siempre te daré gracias, porque esa es tu voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Que el cristiano rebose de gratitud. Esa es la voluntad para vos. Así que la voluntad de Dios es la ley del creyente. Hoy se habló en los testimonios de obedecer la voluntad de Dios, pero no es fácil. Es fácil escuchar a alguien hablar que fue obediente, pero ahora te va a tocar a vos. Cuando Dios te diga que dejes lo que tenés que dejar y no quieras dejarlo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. No es fácil, pero tampoco imposible. Así que quiero hoy animarte a que seas agradecido, agradecida en todas circunstancias, porque esa es la voluntad de Dios para los que pertenecemos a Cristo. Es una ofrenda. Sacrificaré una ofrenda de agradecimiento, invocaré el nombre de Jehová. Subimos a niveles espirituales superiores
Cuando nosotros nos conectamos espiritualmente por arriba de la circunstancia, se rompe el auto, se inunda la casa, como contaban hoy, viene una enfermedad sobre algún familiar, lo que sea, pero yo me conecto y digo, esta circunstancia me está oprimiendo, pero yo daré gracias porque tengo la salvación, esto no me quita la salvación, no me quita la bendición que Dios me ha dado. Así que la iglesia debe ser un pueblo, anótalo ahí, que rebosa de gozo y que siempre da gracias. Ese tiene que ser un sello. No solamente tener el logo de la iglesia en el pecho. Como tengo. El logo de la iglesia en el pecho no te va a hacer más cristiano. Te va a hacer que reboses de gozo y que siempre des gracias. ¿Por qué? Porque dar gracias, ser agradecido, nos diferencia de esta generación ingrata y sin Dios. ¿Sabían ustedes que una de las características de las personas del último tiempo es que no van a dar gracias? Segunda de Timoteo 3:2 dice, en los últimos tiempos serán ingratos. Otra traducción dice malagradecidos. ¿Saben la cantidad de gente que encontramos nosotros en el pastorado que son malagradecidos? Son ingratos. Vos oraste por ellos, recibieron bendición, les ayudaste, pero no agradecen a Dios, no agradecen a la iglesia, no agradecen ni siquiera a las personas que ven que fueron usados para que ellos sean bendecidos. Porque es una característica de las personas de este último tiempo, malagradecidos, ingratos. Y nos seguimos sorprendiendo igual, porque nosotros esperamos que la gente cambie, pero es una característica de las personas sin Dios. Así que estamos rodeados de malagradecidos, de personas ingratas, ¿no? Son pocas las personas que vienen y agradecen. Jesús sanó a 10 leprosos, volvió uno solo. Y ahora pasaron 2000 años, ahora no vuelve ni uno solo. Porque ahora se empeoró. Segunda de Timoteo 3:2, voy a leer palabra de traducción viviente, dice, la gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán unos malvados. Ese es el cuadro que hace el apóstol Pablo para la generación de los últimos tiempos. Entonces nosotros tenemos que diferenciarnos de ellos. La iglesia tiene que tener gozo y tiene que aprender a dar gracias. Tenemos que aprender a dar gracias. No solo porque nos beneficiamos físicamente, como dice la ciencia, primeramente para nosotros porque es la voluntad de Dios, de ser un pueblo agradecido. Así que una de las características, anótalo ahí, de los últimos días, es una falta de gratitud. No agradecer. La gente será ingrata, desagradecida. El Salmo 50:23 dice, pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Un sacrificio. Cuando ganamos dinero, no es un sacrificio dar gracias. Gracias, gracias. Gracias por orar, pastor. Cuando somos sanados, no es un sacrificio dar gracias. Tenía un dolor y gracias por orar. Pero cuando vienen las circunstancias adversas, dar gracias es un sacrificio que verdaderamente honra a Dios. Porque pasamos a otro nivel. Podemos sobreponernos de la circunstancia y saber que yo ya no soy de este mundo, que tengo una patria celestial, que aquí puedo tener problemas, puedo sufrir, pero sé que pronto voy a estar en mi tierra. Una tierra que no es tierra, es cielo. Es un lugar donde ni siquiera sabemos, no podemos entenderlo porque es un lugar hecho en un ámbito infinito y eterno. Pero sí sabemos algunas cosas, que no va a haber más lágrimas, no va a haber más dolor, y para allí estamos yendo. Y cuando nos suceden los tormentos, las persecuciones, el dolor, la aflicción,
los problemas, la tormenta, lo que se te desate, es un sacrificio dar gracias. Y tomar y dar gracias en primer lugar al Señor. Señor, gracias por esto que me está ocurriendo. Sé que no me abandonaste, sé que estás en el trono, sé que me estás mirando y sé, Señor, que ahora estoy dando un sacrificio y te estoy honrando porque sos mi Dios, sos mi Rey y sé que no me vas a abandonar, que no me vas a dejar y que pronto me vas a sacar de esta situación. Por siempre te honraré, por siempre te daré gracias. Dáselo al Señor porque tenés que honrarlo. En tus labios tiene que haber un sacrificio de agradecimiento. Dar gracias es un sacrificio que honra a Dios. Así que los hijos de Dios deberíamos ser personas agradecidas. Decile a 2 o 3 por ahí, tenés que ser agradecido. ¿Y por qué? Y porque sos hijo de Dios. Tenemos que ser agradecidos. A veces no nos damos cuenta de lo mucho que hemos recibido, de lo mucho que Dios nos ha dado. Y nos enojamos por algunas cosas. A todos nos pasa. Y si yo le digo ahora, saquen 2 listas. Una lista de todos los problemas que tienen y de todas las quejas que tienen. Inclúyalo al pastor también en la queja. ¿Cuál va a ser más larga? ¿La lista del agradecimiento o de las quejas? Cristiano, creyente, hijo de Dios. ¿O sos un impío más? Lo justo es darle todo el crédito al Señor. Santiago 1:17 dice, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Y enseguida vamos a ir a la mesa del Señor. Y saben, algo que siempre me impacta a mí. 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias. ¿No te conmueve esto? No estaba dando gracias por un asado, por una hamburguesa o por alguna comida de los que nos ven en otros países que te gusta, sino que él estaba viendo en ese pan el propósito de Dios. Él estaba viendo en ese pan el sacrificio que en hora siguiente él iba a tener que pasar. Él estaba mirando ese pan y diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Mi cuerpo va a ser entregado, voy a ser molido por los pecados de toda la humanidad. Pero dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan memoria de mí. Los que somos llamados al propósito, tenemos que aprender a dar gracias por el propósito. Jesús iba a entrar al mayor sufrimiento y ahí Él toma ese pan y habiendo dado gracias. Yo no sé si alguna vez fijaste esto, siempre lo leemos cada principio de mes, cuando participamos de la cena generalmente leemos Corintios 11, pero Jesús dio gracias por el sacrificio que Él voluntariamente iba a ofrecer, así también nosotros. Y termino con este Salmo 5:2. Acerquémonos a Él con acción de gracias. ¿Qué es la acción de gracias? Acerquémonos a Él con acción de gracias. Vos lo ves a Dios y le tenés que decir gracias, gracias, gracias. Gracias por salvarme. Gracias por Jesús. Gracias por el Espíritu Santo. Cada vez que nos acercamos a Él, gracias, gracias, gracias. Ah, Señor, Señor, dame esto. Señor, Señor, dame lo otro. ¿Cómo cambiaría nuestra vida espiritual en esa conexión elevada de acercarnos al Señor y darle gracias, cantarle salmos? Porque el Señor es Dios grande, un gran Rey sobre todos los dioses.
Cuando estamos agradecidos, nuestro enfoque ya no está en nosotros, en nuestros deseos egoístas o en el dolor de nuestras circunstancias actuales. Nos sobreponemos a eso y comenzamos a expresar la gratitud. Y nos ayuda a recordar que Dios está en control. Decí conmigo, Dios está en control. Pero decilo como si lo creyeras. Quiero que aquellos que están pasando alguna situación, alguna necesidad, y que van a expresar un gracias a Dios distinto a partir de ahora, no ese gracias, sino un gracias, una expresión de acción de gracias, puedan saber que Dios está en control. Decí conmigo, Dios está en control. Entonces la gratitud no solo es conveniente, sino que es saludable, que es la voluntad de Dios, que es beneficiosa para nosotros. Nos recuerda que la visión es amplia, que pertenecemos a Dios, que tenemos una patria celestial y que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Levanta tu mano. Realmente tenemos una vida abundante. Juan 10:10 dice que Jesús nos ha dado una vida abundante y la gratitud resulta más que apropiada. ¿Estás agradecido de todo lo que Dios te ha dado? ¿Le diste gracias a alguien hoy? Porque también tenemos que estar agradecidos a Dios, pero también a las personas que nos rodean, a las personas que nos bendicen. Los que amamos a Dios necesitamos estar agradecidos y tener una actitud constante de gratitud, porque sabemos que recibimos mucho, más de lo que merecemos. Somos libres y salvos gracias a Jesucristo, y este es un regalo maravilloso de Dios, agradecido por siempre, más que una fiesta del cerebro. Gracias, Señor, por toda bendición espiritual. Dáselo fuerte a Él.